Reimagine Healthcare Business is powered by Ekersoft. Bienvenidos a este podcast impulsado por Ekersoft. Es un podcast para hablar de salud y tecnología. Esto es parte de la comunidad virtual que tenemos en Ekersoft, dirigido a personas de toda Latinoamérica y el mundo que son parte del área médica o están en la industria hospitalaria. Esta comunidad se llama Reimagine Healthcare Business y el objetivo de Ekersoft es poder siempre innovar y entender cómo se puede configurar el futuro de la salud y cuál es el papel de todos los jugadores dentro de esta industria. Es una charla amena con el simple objetivo de compartir diferentes puntos de vista sobre lo que sucede en la industria de la salud y en la industria hospitalaria. Hoy nos acompaña Ariel Goldman, gerente operativo de gestión administrativa del Hospital Álvarez en Buenos Aires y presidente de la Asociación de Economía de la Salud. Ariel tiene más de 20 años de experiencia en el área de la salud y seguridad social y es docente de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Buenos Aires. Hoy nos acompaña para relatarnos un poco sobre su trayectoria, sus proyectos y la intersección entre la gestión y la economía de un hospital. Yo soy José Miguel Sainz, soy director de marketing en Ekersoft y seré hoy su host para conocer más a profundidad la metodología de la gestión hospitalaria y de acuerdo a su experiencia. También vamos a hablar con Ariel sobre muchísimas cosas en el sector hospitalario, así que bienvenidos. Y bienvenido, Ariel, ¿cómo estás? Bien, muchas gracias. La verdad que muy contento de hoy estar conversando con ustedes. Ansioso. Qué bueno, qué bueno. Nosotros también, siempre la verdad es que es un gusto platicar con gente y ahora que platicamos contigo, siempre es un gusto platicar, te decía, con gente interesante y que tiene esta experiencia en el sector salud. Nada más para poner un poco de contexto a las personas que nos escuchan, siempre hacemos una llamada anterior a este podcast para conocer un poco sobre los temas a los que vamos a hablar. Y me sorprendió mucho, Ariel, que la verdad es que en esta llamada que tuvimos previa, entre tú y yo, percibía una pasión increíble por el tema de docencia, por el tema de la salud y demás. Y esto me lleva a la primera pregunta. Cuando tú conoces a alguien y ese alguien te pregunta ¿a qué te dedicas? ¿Qué respondes? Ahí tengo un problema, porque la verdad me tarda mucho tiempo en explicar lo que hago, porque realmente, como vos dijiste, me encanta. O sea, termino explicando no solo lo que hago, sino todo lo que puedo, y ahí me sale la beta docente, ¿no? Yo lo que respondo básicamente es que me dedico a gestión en salud, que manejo toda la parte económica administrativa de un hospital, y que tengo la suerte de hacer mucha docencia, de trabajar tanto en grado como en posgrado y tratar de transmitir un poquito de lo que es esto y la complejidad que implica esto. Creo que me apasiona porque es complejo, y complejo no significa difícil, que es lo que hablábamos. Complejo es que hay muchas variables, muchos intereses en el medio y realmente es tan diverso que no tengo un día para aburrirme acá. Tanto en el hospital como con los alumnos. Todos los días aprendes algo nuevo, todos los días hablas un lenguaje distinto. Acá tenemos, para resolver cualquier pequeño problema, 3 lenguajes por lo menos. El médico, el administrativo y farmacéutico, o el psicólogo, o el bioingeniero, y todos hablamos un lenguaje de base distinto que lo tenemos que llevar a la sanidad. Y esto es el desafío que a mí me gusta todo el tiempo, ¿no? Cómo transmitir esa complejidad. Sí, y después, además de esos 3 lenguajes o idiomas que decías, vas a la universidad y es otro completamente distinto, ¿no? La juventud tiene otras cosas, otros intereses, que también, supongo, nunca te aburres ahí menos todavía, ¿no? No, por supuesto que no. Cada público, cada curso es muy distinto, a pesar de que todos los años uno va con la misma idea y a lo mejor filminas muy parecidas. Sinceramente los cursos salen totalmente distintos. Hace 6 meses intercambiábamos, charlábamos, dábamos opinión sobre el tema de el aborto en una clase de administración de la salud, que no tenía relación directa. Sin embargo, los chicos estaban apasionados con otro tema relacionado al sistema de salud y de alto impacto. Y
hoy estamos discutiendo las aplicaciones con el curso actual, con la misma temática, y sin embargo la discusión que se dio fueron las aplicaciones de salud y el uso en el celular. Digo, cada curso es tan distinto y aprendes mucho. La verdad que eso también está interesante. ¿Qué cursos específicamente impartes en la docencia? Yo tengo un curso fijo que es en Ciencias Económicas de la Universidad de Buenos Aires, que doy Administración de la Salud para futuros administradores o contadores. Tengo un curso en la Universidad de Buenos Aires, pero en la Facultad de Medicina, de Salud Pública 2. Y todos los años también tengo mi curso que me invitan de Favaloro, en la maestría de Favaloro, en la Universidad de San Martín, que tienen un curso diplomado, en el terciario del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, que ahí dicto un seminario de Economía de la Salud. O sea, todos los cuatrimestres me divierto con algo distinto y con un perfil de gente distinto. Ahora también me sumo a otra universidad privada más en un curso a distancia, que es todo un desafío. La distancia, una nueva modalidad que cada vez es más elegida. También una maestría a distancia de otra universidad de iSalud. Así que tengo la suerte de ir a diversos lugares. En el militar también doy todos los años. Lo que es posgrado a veces va muy puntual. 1, 2, 3 clases, pero me gusta, intercambio mucho. Incluso me voy para lo que me gusta a mí. A veces me voy fuera de la temática del programa para satisfacer un poco la necesidad que tiene el alumno y mi propia necesidad, que es poder entender de qué estamos hablando cuando hablamos de salud. Claro. Y es difícil. Claro, claro. Y entrando sobre este tema, y ahora sí a lo complejo que comenzabas diciendo, este tema de te encanta la complejidad porque tiene su dificultad, tiene sus retos, y lo complejo es siempre eso, ¿no? Retador. Mi pregunta es, hablando entre el hospital público y el hospital privado, y específicamente en Argentina, ¿cuál es tu pensamiento? ¿Qué reformas pudiera necesitar uno? ¿Qué reformas crees que necesitaría el otro? Mira, la respuesta más sencilla es que necesitamos integrarnos. O sea, es imposible darle sustentabilidad al sistema si nosotros seguimos creciendo fuera, el privado fuera del público y el público fuera del privado. Si seguimos duplicando o triplicando inversiones y no nos integramos. Ahora, la integración es lo más difícil que tenemos y lo más difícil que hay. Hay tecnologías como la historia clínica que con el tiempo, digitalizada por supuesto, nos van a dar, digamos, una herramienta de enlace que, quién dirá, en el futuro podemos llegar a compartir alguna información y por ende algunos proyectos en conjunto. Digo, hace 30, 40 años se habla desde integración público-privada y es lo más complejo. Yo creo particularmente por cómo está hoy la Argentina, en su fragmentación del sistema y de los subsistemas que tenemos dentro de cada uno también, hay mucha fragmentación, que no podemos prescindir de ningún sector. Digo, en esta complejidad entender que cada sector es elegido por alguien y el que utiliza el sector privado está eligiendo usar el sector privado, nadie lo obliga a ir al sector privado. Lo cual, eso nos da una pauta de que tan mal no está. O sea, yo no veo que sea un problema que existan subsistemas. ¿Sí? No sé si me comprendes a lo que voy. Creo que deberíamos Claro. empezar a trabajar en conjunto. Es inexistente pensar que todavía no tenemos un seguro de salud público. O sea, que el plan Sumar, que podría ser nuestro seguro de salud, donde dictemos las prioridades, porque un seguro de salud público lo que te dicta son qué prioridades queremos atender. No termine de afianzarse como el seguro público. No entiendo todavía por qué, bueno, sí entiendo algunas cosas, pero digo, ¿por qué nos cuesta tanto trabajar para integrarnos en el público, entre el público? ¿Sí? Pero bueno, el sector privado tiene sus idas y vueltas, hay que entender que quien pone plata es para ganar plata, y que el sector privado tiene un objetivo bien claro, y que hace al sistema de salud. Ojo, digo,
y que tiene su público y tiene que cumplir, y no está mal si lo hace dentro de cierta ética y ciertas normas. El tema es que si nosotros queremos darle sustentabilidad a todo esto, tenemos que empezar a trabajar en conjunto. La tecnología que viene es impagable para cualquiera de los dos sectores si vamos a estar yendo de un lado a otro, si los aportes van para un lado pero utilizamos otro. A ver, yo tengo 3 obras sociales de 3 regímenes distintos, a cuales aporto a 2 y la que usa yo no aporto, aporta mi mujer. Y te estoy hablando de obras sociales, no del sector privado, no de un prepago. Yo tengo la obra social del gobierno de ciudad, la de la Universidad de Buenos Aires, que son 2 regímenes que no se tocan. Y le sumo la de mi mujer, que va por otro régimen, por lo cual yo puedo ser beneficiario sin pagar ninguna diferencia. No, es insustentable que los 3 además me tengan que cubrir lo mismo. Porque según las normativas, los 3 me tienen que cubrir lo mismo. Claro. Para poner en contexto, porque mucha gente también nos escucha, por supuesto, en México, en otras partes de Latinoamérica, pero yo siendo mexicano, y para poner en contexto la diferencia de ambos sectores de salud, en México existe esta parte que es el seguro, el IMSS, que le llamamos, el Seguro Mexicano, el Instituto Mexicano de Seguridad Social. Entonces, el IMSS es, digamos, la parte pública, existe el ISSSTE, que es también público, pero para los trabajadores del sector gobierno. Y después existe todo lo privado, ¿no? En México, tal vez esta fragmentación no es como sucede en la Argentina, no sucede esta fragmentación del sistema. Ahorita tú hablabas de obras sociales, y repito, para poner en contexto a la gente que nos escucha de México, en Argentina existe obras sociales, las cuales es, digamos, una especie de seguro, en la que tu obra social te va haciendo diferentes coberturas y las puedes, como decías tú, Ariel, ahorita, ir complementando una de otra. Pero eso hace un sistema fragmentado. La Argentina tiene 3 subsectores. El sector privado, ¿sí?, con seguros privados, que serían las prepagas. El sector de la seguridad social, que es obligatorio para todos los trabajadores, que tenemos obras sociales nacionales para los empleados del Estado nacional y de empresas privadas, obras sociales provinciales para los empleados de las provincias. Ahí ya tenemos 300 de las primeras, 24 de las segundas, con 2 regímenes distintos. El PAMI para los jubilados, que tiene otro régimen distinto y 5 millones de afiliados, y todos de alto riesgo. Y te estoy hablando de seguridad social. Todos son seguros sociales obligatorios. Me faltan algunos más, como las universitarias. Y por el otro lado tenemos el sector público, donde cada provincia tiene la responsabilidad de dar prestaciones y tiene sus hospitales, pero además Nación tiene pocos hospitales que también se mete y trata de cumplir en su función de rectoría, tratando de crear un seguro nacional que está reglamentado desde el año 89 y que no se cumple. ¿Bien? Existe la reglamentación. Sí, hay un Seguro Nacional de Salud, la Ley 23661, que claramente indica que todos deberíamos tener un seguro, que las obras sociales deberían dar seguros y que el Estado debería dar su propio seguro. El Estado no actúa en forma de seguro, sino actúa en forma de prestador. O sea, lo que tiene son hospitales abiertos a que se atienda toda la población que tiene a cargo. De hecho, la mayoría de las provincias tienen hospitales públicos que atienden no por concepto de ciudadanía, o sea, el ciudadano, sino por concepto de necesidad. Atienden gratuitamente a todo el mundo. ¿Sí? Sin embargo... Me sorprendió para bien, en realidad. Yo siendo extranjero ahora viviendo en Buenos Aires, por supuesto ahora tengo acceso a la obra social, pero entendía eso antes de llegar a Buenos Aires, entendía que pueden atenderte simplemente con el pasaporte del país que seas. Incluso sin documentos. O sea, está pensado en la necesidad de salud. ¿Sí? Pero esto nos ocurre en muchas provincias, pero no en todas. Entonces, esta cantidad de normativas propias, porque son 24 normativas distintas, hace que uno se pierda un poco. Y claro, te suma una complejidad más. Las provincias que tienen municipios, caso la provincia de Buenos Aires, ¿sí?, que tiene todo lo regionalizado en municipios, muchos municipios tienen hospitales propios solamente para ese municipio. A pesar de ser hospital público, no cumplen con la reglamentación ninguna otra que la del municipio. Entonces, hay municipios que vos vas, te querés atender y te dicen, no, acá no te damos turno.
¿Tenés un hospital público? Sí, pero te cruzas 3 cuadras y tenés un hospital que es provincial, que es gratuito y que te puedes atender aunque no seas del municipio. Y no importa de dónde vengas. Entonces tenemos vuelvo a decir, una fragmentación muy grande en cuanto a la normativa, en cuanto a la cantidad de reguladores, en cuanto a la cantidad de prestadores, en cuanto a la cantidad de financiadores, por decirlo de alguna manera, y tenemos una gran debilidad en lo que es rectoría de todo eso. Cada uno va para donde puede. Claro, claro. Y la única manera de tener una verdadera rectoría es con un seguro nacional que distribuya el dinero a las provincias según las prioridades. Que parte es el sumar, pero que todavía tiene mucho para avanzar y que está un poco parado. Esto me llevaría a una pregunta. ¿No sucede que en la Argentina, bajo todo este esquema que nos platicabas y esta fragmentación, pudiera caer un poco en la inequidad? O sea, es decir, Sí. hay una persona que para distintas respuestas, o sea, es decir, más bien hay distintas respuestas ante las mismas preguntas de un paciente, pues. Mirá, como docente, te lo respondo como docente porque me encanta jugar con estas cosas. Sí. Nosotros tenemos una gran inequidad, tenemos una gran inequidad, ¿sí? Si vos ves los resultados en distintas provincias y lo cruzás con pobreza, te va a dar que hay distintas respuestas por cuestiones socioeconómicas. Hay una gran inequidad y se ven los resultados. Sin embargo, yo te lo puedo poner al revés y te digo, ¿cuál es la brecha socioeconómica que tenemos en el país por deciles o por quintiles? O sea, si tú tomas el 20% de población más rica, el 20% de población más pobre, la diferencia en 20% en quintiles es del 36 veces, aproximadamente el último dato oficial. ¿Sí? Listo. ¿Cuánto es la diferencia en resultados de salud? Son mucho menos. Esto significa que el sistema público lo que hace en un sistema inequitativo es tender hacia la equidad. ¿Sí? Claro, sí. Somos un país inequitativo porque las condiciones socioeconómicas son realmente inequitativas. De hecho, si tú te centras en respuestas en el interior particularmente, en pueblos más pequeños, donde muchas veces solamente hay sector público, la respuesta es igual para todos. Deficiente probablemente, pero igual para todos. Eso sí es equidad, porque no tienes diferencias socioeconómicas. Sin embargo, cuando lo ves a nivel país, sí te das cuenta que estas diferencias y estas brechas existen, aunque no reflejan la verdadera brecha socioeconómica. De nuevo, no sé si, el tema es contra qué lo cruzamos. Si nosotros creemos que el problema del sistema de salud es la pobreza, nos vamos a equivocar. El problema del sistema de salud no es solamente la pobreza que tenemos alrededor que nos genera resultados distintos. ¿Sí? Tiene que ver con ineficiencia del sistema de salud, tiene que ver también con que somos un país muy extenso. Tenemos muy baja densidad poblacional, lo cual nos impide tener o duplicar, o nos obliga a duplicar de repente altas complejidades en lugares que no tienen sentido. Un caso son las maternidades. Tú tienes abierta una cantidad de maternidades para que la gente no tenga que viajar muy grande, pero no tenés anestesiólogos. Entonces tenés anestesiólogos 2 veces por semana. El resultado es que la tasa de cesáreas es arriba del 80%. ¿Por qué? Porque toda mujer de 37 semanas va a cesárea por las dudas. Claro. Porque el día que viene el anestesiólogo, cesárea para todo el mundo. No vaya a ser cosa que nazca el otro día y se nos complique sin anestesiólogo. Entonces, es un problema la baja densidad poblacional que tenés hacia el interior del país. Y la mala distribución de los profesionales. Es más complejo a veces que la equidad solamente. Pero bueno, volviendo a tu respuesta, y en este juego, yo creo que somos altamente inequitativos con una tendencia hacia la equidad. Bueno, pero en general también, poniéndolo en el mundo del sistema de salud del mundo es también altamente inequitativo. No es un tema exclusivo de la Argentina, que lo quiero decir porque la Argentina, si bien como tú nos los explicabas, está más fragmentado el modelo del sistema de salud,
pero la inequidad es en todo el mundo. O sea, tú vas también a los países más desarrollados y también tienen una inequidad en la atención de salud. Y esto me lleva, o sea, el tema de la atención de salud, para mí, y lo he pensado mucho en los últimos años, yo también estoy dedicado, como sabes, a esto, eh, eh, la atención de primer nivel, ¿qué papel juega la atención de primer nivel en toda esta fragmentación, en toda esta inequidad, en toda esta, en todo lo que vivimos en el mundo de ineficiencia y demás? ¿No es por ahí que también podemos ser un poco más ineficientes en la atención esta de primer nivel? Y hasta me lleva al tema de la prevención, que con otras personas que han estado en este podcast hemos debatido mucho, la prevención, no hacer la medicina reactiva, sino preventiva, que también tiene cierta conexión con este tema de primer nivel. Pero hablando de primer nivel, a mí me apasiona también como a ti todo el tema de la salud, pero a mí el primer nivel me parece súper interesante porque tiene sus propios retos, ¿no? Claro, a ver, igual no hay que confundir un primer nivel de atención con la estrategia de atención primaria de salud. ¿Sí? Ok. Estoy de acuerdo en parte, pero de nuevo saco mi beta docente y vamos a cuestionar todo lo que conocemos. Venga, sí. Y yo creo que la atención primaria es costo eficiente. Si nosotros queremos tener una población más sana, con menos costo por persona, tenemos que hacer atención primaria y fortalecer los primeros niveles de atención e integrar los segundo y tercer nivel. Okay. Ahora, desde el punto de vista del gasto, necesitamos mucho más recursos para hacer buena atención primaria. ¿Qué significa esto? Si vos tenés un buen primer nivel, vas a hacer más detección, vas a meter más gente dentro del sistema. Hoy tenemos el 50% de los diabéticos que no saben que son diabéticos. Y cuando tú los detectas, les empiezas a dar medicinas, los empiezas a asistir a consultas, a tomarse constantemente el azúcar en sangre, ¿sí? La glucosa en sangre, y un montón de hospitalización, perdón, no es la palabra, pero digo medicalización de esa persona. Entonces vas a necesitar invertir recursos. Si nosotros creemos que hacer atención primaria de la salud va a ser ahorrar recursos, nos vamos a equivocar. Nosotros necesitamos muchos recursos para hacer atención primaria. Estoy totalmente de acuerdo con vos que es necesario y que es la mejor manera de aumentar la calidad de vida, la longevidad, ¿sí? Pero esto va a hablar de costo-eficiencia. Vamos a gastar más con muchos mejores resultados. Pero necesitamos gastar más. Yo lo que siempre hablo de esto es, no tenemos que creer que en una época de crisis hacer atención primaria nos va a hacer más eficiente. Hacer atención primaria nos va a generar mucho más gasto y si no estamos dispuestos a hacerlo, nos vamos a generar más problemas que soluciones. ¿Sí? Este gasto, ¿te refieres, por ejemplo, entiendo, en Argentina se gasta más o menos un 10% del PIB, se gasta en salud? Sí. Tú dices, ¿este gasto se tendría que incrementar si queremos hacer más eficiente el sistema de atención primaria? Yo creo que sí. ¿Cierto? Okay. Yo creo que sí, porque ya el sistema reactivo, digamos, si bien lo podemos mejorar en eficiencia, no podemos sacarle recursos. O sea, ¿podemos mejorarlo? Sí, podemos mejorar, pero no le podemos sacar recursos. Hoy tenemos colas muy importantes. Hoy tenemos déficit en la atención. O sea, no es que hoy tenemos camas disponibles, hoy no es que nos sobran los recursos. Por el contrario, una operación en el sector público tenés una larga cola probablemente, una larga demora. Entonces, no es que nos están sobrando recursos para hacer atención primaria. Y si de vuelta nosotros empezamos a hacer atención primaria, vamos a empezar a meter gente dentro del sistema, vamos a empezar a ser mucho más eficientes y una medicina mejor, ¿sí? Pero no podemos descuidar la otra parte porque si no vamos a empezar a fallar, mucho más de lo que estamos fallando ahora. Entonces tenemos que convencernos de que el sector de salud necesita más recursos. ¿De dónde van a salir? Es un problema, porque la puja distributiva es complicada, la mayor parte de los gastos hoy en día son gastos sociales de los gobiernos, ¿sí? No nos olvidemos que el mayor gasto
del presupuesto público, que es aproximadamente el 25%, son jubilaciones. A pesar de que son muy bajas, es el 25%. Y que salud se lleva aproximadamente del gasto consolidado el 15%. Y educación otro 15%. Digo, ¿de dónde lo vamos a sacar? Es un problema. ¿La gente está dispuesta a poner más plata para salud? No. No, claro. La gente está dispuesta a poner plata cuando se enferma, pero no está dispuesta a pagar más impuestos y no está dispuesta a seguir pagando más por salud. ¿De dónde la vamos a sacar? Es un problema. Y el otro problema que tenemos es la indiferencia muchas veces. Digo, dentro de las principales problemáticas de la gente no está la salud. Está la seguridad, la economía. Digo, ¿cuánta gente cambia un voto por el sistema de salud? Nadie. Nadie, claro. Por lo menos en la Argentina. Y esto nos lleva a un problema. ¿De dónde vamos a sacar los recursos? La tecnología sigue avanzando. Hoy los pacientes van, digamos, hacia medicaciones, o la industria va hacia la medicación biológica. Ya no estamos hablando de que se van a seguir fabricando, o sea, va a haber industria de químicos, pero hoy vamos hacia los biológicos, que valen 100 veces más caro. Hoy vamos hacia una medicina complicada desde el punto de vista de los recursos, tecnológicamente a full. Digo, una artritis reumatoide hace 15 años se trataba con corticoides, 500 pesos. Hoy le das una medicación biológica que vale 50, 60, 70 mil pesos mensual, o más. Pero tenemos mejores resultados, por supuesto. Tenemos que seguir invirtiendo, por supuesto. Tenemos que hacer mucha más prevención e incluir a la gente que está fuera del sistema de salud, por supuesto. El tema es que necesitamos recursos. Claro, claro. Sí, sobre todo este tema de los recursos, el dinero y demás, siempre también personalmente me ha interesado y en Ikersoft estamos bastante interesados, que va con la misión de la empresa. Existe en este tema de tecnología una ley que inventó una persona, el dueño de Intel, dice que cada 1.5 años la tecnología se convierte más barata porque en general la tecnología duplica la capacidad de los chips, ¿no? Y eso sucede en casi todo, o sea, se cumple esta ley de Moore, así se llama, en realidad se cumple en la tecnología, cada vez la tecnología es más accesible, más democrática, más barata en general. También muchas de las otras industrias, estoy hablando de la industria de la tecnología, de desarrollo tecnológico, otra industria, por ejemplo, no sé, los viajes, los aviones, ahora es más barato volar en aviones y demás, o sea, por lo general va decayendo este tema del acceso o el costo de acceder a diferentes industrias. Ahorita puse tecnología y viajes, pero en la salud no sucede así, cada vez es más costoso. No. Esta ley es a la inversa, cada vez es más costoso. Hay un economista norteamericano, Baumol, ¿sí?, que él plantea que el problema de la tecnología no es la tecnología en sí, sino el recurso humano. Al ser recurso humano dependiente, nosotros, cualquier incorporación tecnológica, lo que estamos haciendo es incorporar más profesionales. ¿Sí? Si tú piensas en un sistema de diagnóstico por imágenes en la década del 70, tenías radiología. Luego se sumó la ecografía, la tomografía, la resonancia, ¿cómo se llama? Cardiología nuclear, medicina nuclear. El diagnóstico por imágenes ha avanzado y cada tecnología que incorporamos profesionales. Ya no nos alcanza con el médico radiólogo. Hoy tenemos el médico especialista en diagnóstico por imágenes, especialista en radiología. Y el especialista en tomografía, y el especialista... Entonces, los cambios tecnológicos los que nos implican son mayor cantidad de profesionales. Lo mismo pasa en los laboratorios, lo mismo pasa en general con cualquier tecnología incorporable. Es cierto lo que vos decís de que cae el valor. De hecho, lo puedes ver en el valor de los medicamentos. ¿Sí? Pero los nuevos medicamentos tienen mayor complejidad además. Entonces también aumenta mucho el costo. Es cierto, se estudia muy, muy en particular salud porque justamente rompe con el tema de que la tecnología va a bajar los costos. Una tecnología que está ayudando a bajar los costos son las TICs, las tecnologías de información y comunicación, donde nos permite hacer diagnósticos a distancia, nos permite tener internación domiciliaria con mejores resultados médicos, ¿sí? Porque lo que nosotros no podemos afectar
cuando disminuimos los costos, te decía que uno de los temas de los costos, Sí. ¿sí? En salud sigue siendo es que el gasto aumenta. El costo disminuye, pero el gasto aumenta. Y mientras que sigamos mirando costo, vamos a tener un problema. Nosotros lo que tenemos que hacer es empezar a mirar costo, perdón, no gasto. Mientras que sigamos mirando gasto, tenemos un problema. Pero bueno, también hay que financiarlo. Y la tecnología es uno de los que más aumenta el gasto. Claro, sí, pero desde el lado meramente del paciente, vuelvo un poco al punto que estaba platicando, es muy complejo ver por qué es más caro para mí como paciente, como persona normal, atenderme cuando es más barato en otras industrias. Cada vez estas economías de escala han ayudado a otras industrias a mejorarlo, pero en el caso de la salud se complica, ¿no? Pero bueno, sí, como dices, es un tema, y hablamos desde el principio, la complejidad es una de las palabras del sistema de salud, y bueno, en todos los países hay complejidad. Hablando de los países, Ariel, ¿hay algún país que tú admires su sistema de salud, público o privado? Mira, yo he visitado Barcelona, lo cual tiene cosas increíbles, que me ha gustado mucho Barcelona, sobre todo algunas cuestiones de gestión, como lo que ellos llaman el programa Ictus o el programa de infarto, ¿sí? No lo llaman de infarto, pero se me fuera el nombre, pero son dos programas que han aumentado mucho la longevidad, ha disminuido la mortalidad precoz y han ahorrado recursos. Y lo han hecho gestionando. Y después tuve la suerte también de estar estudiando en Israel un par de semanas y conociendo el sistema de allá. Me pasa que no tiene nada que ver con nuestros sistemas distintos. Ahí es donde he conocido y me he dado cuenta, y he tenido la suerte, ¿no?, de discutir con otros colegas, y un día estábamos con un chico, un médico de México, uno de Perú y uno de Guinea Ecuatorial, el único país de África que habla español. Y nos pusimos a discutir de los sistemas de salud, y hablábamos de la inequidad, y todos decíamos que éramos inequitativos. Y hablábamos de la ineficiencia, y todos decíamos que éramos ineficientes. Y hablábamos de la poca solidaridad, y todos decíamos que éramos poco solidarios. O sea, yo creo que cada país ve sus defectos, ¿no? Pero cuando nos pusimos a comparar la esperanza de vida al nacer, con México estábamos muy parecidos, con Perú teníamos una leve ventaja. Ahora, la esperanza de vida en Guinea Ecuatorial era de 45 años. Y te estoy hablando de hace 5 o 6 años atrás, no hace 40 años. Hace 5 años, mientras la expectativa de México y de Argentina estaba alrededor de 75 o 77 años, en Guinea Ecuatorial la esperanza es 45 años. Entonces ahí es donde nos ponemos a dar cuenta de que tenemos mucho para mejorar en cada uno de su sistema, pero a la vez tenemos mucho que hemos avanzado. O sea, todos nuestros países han avanzado muchísimo. A veces nos cuesta volver y mirar y entender que hace 30 años la gente se moría a los 60, 65 años en nuestros países. Y hoy se están muriendo alrededor de los 85 años. Digo, de vuelta, si tú me dices qué país admiras, no conozco todos los países. Yeah. Europa unos llegan siempre lindas noticias en cuanto a salud a veces, pero digamos, llegan buenas noticias respecto a que aumenta su expectativa de vida, tiene el problema de la longevidad más que nunca. Tú miras el sistema japonés, pero son imposibles de copiar, digamos. Como hablábamos al principio, la Argentina tiene una complejidad y una fragmentación, pero sería imposible hoy prescindir de alguno de los 3 subsectores, a pesar de que sea un gran problema tenerlos. Claro. Sí. Ahorita que platicabas de tu conversación con estos colegas y de que veían los problemas en los países y demás, me llevó, igual me salgo un poco del tema, pero me llevó a recordar un libro súper interesante que se llama The Rational Optimist, en el que menciona que básicamente la humanidad
hoy en día se encuentra en la era de la humanidad más pacífica que existe, pero nosotros pensamos que la humanidad está hecho un desastre, ¿no? Pero en general menciona que las guerras, ya no hay pocos países en guerra, las muertes por guerra son menores de la Edad Media y demás. Y lo mismo, o sea, volviendo al punto que tú decías, sucede lo mismo. Muchas veces vemos que nuestro sistema de salud, sí, como decías, y coincidían en la plática que decías tú que tuviste, coincidían en que está inequitativo, fragmentado, que va hacia arriba el costo y demás. Pero la realidad es que cuando tú te vas a los datos, hemos aumentado nuestra esperanza de vida, la salud es cada vez más accesible para las personas, la tecnología ha hecho posible muchas cosas. Entonces, de cierta manera, no vamos tan mal, o sea, volviendo a hacer este comparativo de qué tan pacífica es la humanidad hoy y que también qué tan sana es la humanidad hoy, ¿no? Entonces, muchas veces vemos todo lo malo, pero hay dentro de eso malo y dentro de eso tan complejo, siempre hay cosas buenas, como es la esperanza de vida. Hoy somos más sanos, nos podemos atender mejor y demás, siempre con complejidades, pero bueno, como que me vino ahorita a la mente y lo quería compartir. Pero bueno, Sí. Ariel, Esto que decías, perdón que sí, te interrumpa, no, dime, a veces lo vivimos, ¿no? Todos los días. Esto claro, de que respondemos a determinadas expectativas. Hay gente que me dice, la cura del cáncer ya existe. Digo, no, pero hay algunos cánceres que se curan, otros que no. No, todos los cánceres ya se curan, pero la industria no lo quiere sacar porque es un negocio no sacarlo. Y no entienden que el negocio no es que el paciente se muera. Digo, hay gente que tiene una expectativa tan alta y que cree que la tecnología lo puede todo y que está todo tan a flor de piel porque es un tema tan sensible que cuando ve que algo sale un poquito mal o fuera de lo que esperaban, ya todo es negativo. Cuando vemos que una persona que se muere a los 70 años, decimos qué joven que se murió. Se sí, muere a los 80 años y decimos, y oye, 80 años es joven. Y es una locura, digo, seguir, cada vez son más. La ciudad de Buenos Aires duplicó en 10 años la población de 100 años o más. Digo, 10 años. Yo a mis alumnos siempre les digo, el cambio, la velocidad que está viniendo, no lo damos cuenta. Entonces, cuando algo queda fuera de lo esperado, no va. Yo también me voy un poco de tema, pero trayendo el tema del cambio, que a mí es un tema que más me gusta también. Hace 10 años, 11 años, salió el primer smartphone. Digo, y hoy para nosotros sería imposible esto que hace 11 años no sucedía. ¿Cómo no sucedía? Y el que está en el sistema de salud o el que tiene a alguien enfermo está esperando que la tecnología solucione todo. La expectativa es todos eso, todo, somos infinitos ya. Yo hace poco leía un libro sobre el cambio que me fascinó y decía, en próximos años, no decía eso, decía que la primera persona en el mundo que va a vivir 1000 años, hoy tiene alrededor de 45 años. Y wow, yo lo miré, leía y no entendía lo que me decía. Decía, lo difícil es el primer salto, hasta los 150, de ahí en más es una pavada. Y se está trabajando con tal investigación y tal investigación. Y yo veía, o sea, miraba el libro y lo releía, decía, pero, ¿qué me está queriendo decir? Y no entendía lo de la velocidad del cambio, hasta que lo entendí, digo, bueno, no sé si van a vivir 1000 años, hay muchas cosas que resolver antes, recursos, alimentación, dónde vamos a vivir, digo, ¿no? Pero es y si cierto, queremos vivir 1000 años, porque también viene esa sí, pregunta, ¿no? ¿Quién vamos a escoger? Porque si a mí me dicen vas a vivir 1000 años, tal vez yo digo que no, pero bueno, bueno, ese tema, ¿quién quiere vivir 1000 años? Tema claro, ético. claro, Digo, hay muchas cosas, sí. pero bueno, en eso vamos luchando día a día, ¿no? También con las expectativas de la gente y tratando de resolver lo mejor posible. Sí, sí, correcto, correcto. Pero sí, es un tema súper interesante todo esto, el cambio. Y sí, nuevamente hemos duplicado la esperanza de vida. Hace poquito también yo leía sobre la Edad Media o antes de la Edad Media, los romanos tenían una esperanza de vida de
entre 25 o 30 años. Eso era la esperanza de vida y lo hemos duplicado. O sea, mal o bien, inequitativamente, caro, con todas estas, pero lo hemos duplicado, ¿no? Vivimos más y bueno, en fin. Ariel, por último, ¿crees que quieres decir algo más? ¿Crees que se nos haya pasado hablar de algún punto? Me encantaría escuchar o escucharnos proyectos, en fin, dónde te podemos encontrar si alguien se quiere contactar contigo, si alguien tiene como algunas dudas. La verdad es que con otros participantes siempre le han llegado como correos de personas de otras partes de Latinoamérica con preguntas, pero bueno, si hay algo que quieras como agregar. Mira, a ver, como comentar y como te decía al principio, callarme a mí es difícil porque me embalo y sigo. Hay muchos puntos, desde cuál sería la formación correcta para poder trabajar en el sistema de salud, o cómo podemos realmente lograr el interés de la gente para que la salud sea una prioridad, cómo podemos mejorar desde la administración o desde la economía de la salud nuestros propios sistemas para hacerlos más eficientes, creo, o cómo hacer benchmarking entre países para poder realmente tomar lo mejor y no copiar un sistema y tratar de imponerlo, como te decía antes. Lo que sí, si se quieren comunicar, yo te agradezco el espacio, yo estoy en la mayoría de las redes, las más grandes, digamos, por ahí pueden, si no mi mail es arielm de Mario Goldman @gmail.com, perdón, tengo varios mails, pero el Gmail es más fácil para mí. Y estoy dispuesto a cualquier pregunta, lo que estén necesitando. Digo, pueden venirse a tomar un café al hospital, pueden pasar por la universidad y si no, a distancia, vuelvo a insistir, Twitter, LinkedIn, Instagram, cualquiera de estas redes, no hay problema. Tal vez Instagram no sea la que más acepto gente que no conozco, pero Twitter, LinkedIn. Sí, es increíble, increíble. Sí. Pues Ariel, la verdad es que muchísimas gracias en serio por estar con nosotros, por charlar con nosotros. Siempre nos sucede esto, que hay muchísimas cosas que seguir platicando, pero bueno, pues también el tiempo es complejo. Pero bueno, seguramente podremos tener tal vez otra sesión en la que me interesaría muchísimo ver también lo que decías al final de gente, cuál es el perfil de las personas que quieren trabajar en salud y qué perfil necesitaríamos y cómo lo podemos hacer. Posiblemente podríamos hacer un episodio posterior sobre eso. Pero bueno, te agradezco ahorita por haber estado con nosotros y nada, pues hasta la próxima. A las personas que nos escuchan, si les pareció interesante la plática con Ariel, si les parece interesante lo que estamos haciendo, ya tenemos más de 2,000 personas que nos escuchen y 2,000 suscritos al podcast en toda Latinoamérica. Por favor, no olviden de compartirlo en su LinkedIn o en las distintas redes sociales y nos vemos hasta la próxima. Muchas gracias.